con la realidad que elaboramos a diario. Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 8:16 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas hasta Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV. Lo hacemos también para el país y para el planeta a través de mundoor.com y de nuestras aplicaciones en video. Es jueves, significa que tenemos nuestra sección de salud. Ayer fue el día de la audición. No, corrijo. Ayer fue el día contra la contaminación acústica o auditiva o sonora. Eso es lo que fue ayer. Esa es la efeméride del día de ayer. Ahora le pregunto yo a usted, ¿cómo está su audición? ¿Cómo está la audición comparada con distintas generaciones? ¿Estamos escuchando más, mejor? ¿Sufrimos más o menos que antes? ¿Cuáles son los riesgos que corremos? ¿Cómo cuidarla? Esa es nuestra sección de salud del día de hoy. Vida saludable con Román Losinski. Como saben, en una presentación de Grupo Leti, por eso damos la bienvenida el día de hoy a Elizabeth Garrido. Ella es médico, otorrinolaringólogo, especialista en otología, otoneurología, trabaja en la Clínica El Ávila, coordina el programa de evaluación en recién nacidos también. Doctora Garrido, qué gusto saludarla. Buenos días, igualmente un gran gusto para mí compartir con usted y sus radioescuchas. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo por atendernos. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades o afecciones o diagnósticos más comunes cuando de nuestra audición se trata? Hay varios diagnósticos que son bastante frecuentes. Nosotros sabemos que todos los pacientes que tienen, por ejemplo, un proceso infeccioso en el oído, bien sea en el oído externo, en el oído medio o incluso en el oído interno, pueden tener pérdidas de audición que pueden ser parciales, pueden ser temporales o pueden ser definitivas, pues porque los diagnósticos son muchísimos. Sí. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay muchas enfermedades virales y popularmente sabemos que enfermedades como la rubiola, la lechina, pueden producir infecciones en el oído interno y pueden producir pérdidas auditivas definitivas. Pero afortunadamente esos son los menos. Uh-huh. Como usted mencionaba al principio, el problema que estamos teniendo ahorita es la contaminación sonora. Eso sí está produciendo muchísimos problemas a gran escala en la población. Vivimos en un mundo que es sumamente sonoro, hay contaminación sonora de todo tipo y se hace un gran esfuerzo, como bien decía, por tratar de hacer la evaluación de audición en los recién nacidos para garantizar que están oyendo bien y poder asistirlos cuando no escuchan bien para que tengan un desarrollo normal, desarrollo del lenguaje, desarrollo psicoafectivo, pero entonces vemos que los adultos que nacieron oyendo bien maltratan mucho su audición porque escuchan sonidos a muchísima intensidad. A veces son sonidos laborales, porque se trabaja en fábricas, industrias, incluso en el campo, la gente que maneja tractores y maquinaria pesada, pueden exponerse a niveles de ruidos muy altos y no siempre usan protección, como los aeropuertos y toda la gente que trabaja en los aeropuertos. Pero es que el problema que estamos viendo ahora es que el ruido a veces social, por decirlo de alguna manera, en fiestas, congresos, es altísimo. Yo vivo en una zona de Macaracuay, cuando mis vecinos, ni siquiera los inmediatos, los que viven en la montaña de enfrente tienen fiestas, yo oigo eso como que si lo tuviera en mi casa. En estos días fui a un concierto en una sala de conciertos muy conocida de la ciudad. Román, me tuve que ir del concierto. ¿En serio? Porque el nivel de intensidad de la música era una cosa tan increíble que mi silla vibraba y yo sabía que mi cerebro estaba vibrando dentro de mi cabeza y mi oído también. Mire, todas esas vibraciones lesionan las células que oyen. Claro, y mire que menciona usted concierto. Alguien me dijo, no me acuerdo ahora quién, pero alguien me dijo que luego de un concierto grande, de estos conciertos que, bueno, se están volviendo a hacer en la ciudad de Caracas, me refiero a un concierto muy, muy grande, con esas grandes tarimas, con esos grandes sistemas de audio, muchos amanecen al día siguiente o la siguiente semana en el consultorio de un médico, como usted, reportando problemas en la audición. ¿Eso es cierto? ¿Usted recibe más pacientes luego de un gran concierto? Eso es cierto.
De hecho, después de uno de los últimos congresos que hubo en el Poliedro, yo recibí varios pacientes porque la gente en la emoción del momento y en la euforia como que no lo siente tanto, pero yo creo que todos hemos tenido la experiencia de salir de alguna fiesta y Como sentir aturdido. como que entramos en una cámara de Eso, vacío y tenemos un eso, pito en el oído. eso. Eso es lo que se llama tinnitus Claro. o acúfeno. El tinnitus o acúfeno es la expresión objetiva de unas células en el oído interno que han estado sufriendo. Entonces ellas modifican el umbral al que pueden oír porque Ujú. se cansan. De hecho, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando uno entra en una fiesta, sobre todo si es nocturna, uno oye los grillitos, las ranitas, son esos sonidos agradables de Ujú. los climas tropicales, y cuando uno sale de la fiesta, uno no oye nada de eso, porque cuando uno entró en la fiesta, a lo mejor uno entró oyendo en 20, 25 decibeles, que es la audición normal, y si en ese momento que vas a salir te pudieran medir la audición, vas a estar oyendo a 35 o a 40 decibeles. Afortunadamente, la mayoría de las veces es una disminución de audición temporal, la Exacto. gente se acuesta a dormir y en la mañana se levanta y ya muchos oyen bien. Ahora, pero el que se otros no. el que se acerca a consulta es que sufrió un daño por ese concierto al que acaba de ir o que el concierto lo que hizo fue poner en evidencia un problema que ya tiene mucho tiempo. Pueden suceder las dos, Las cosas, dos cosas. porque la lesión por ruido es acumulativa. Evidentemente, usted Sí. puede tener una audición por ruido porque a lo mejor estaba cerca de cualquier detonante y en el momento que explotó, produjo una onda que le produjo mucho daño. En diciembre, por ejemplo, nosotros vemos muchos pacientes que tienen lesiones agudas, pero por supuesto también existe el paciente, como le mencioné, que a lo mejor dispara armas de fuego sin protección, que trabaja en una industria donde hay mucho ruido Ujú. y tampoco usa protección. Yo siempre en los aeropuertos me río cuando veo que los empleados en la pista tienen las orejeras guindando del cuello. cuello Mm. en lugar de tenerlas junto con sus tapones escuchando, porque a veces trabajamos en sitios con tanta intensidad que solamente tapones que aíslan 25 decibeles más o menos no es Ujú. suficiente. Hay que usar tapones y orejeras que serían más o menos una protección de unos 45, 50 decibeles. Recordemos que cualquier sonido que sea mayor a 80 decibeles durante 8 horas diarias o más va a producir lesión. Por decirle algo, una licuadora puede sonar tranquilamente a mucho más de 80 decibeles. Lo que pasa es que, bueno, no, la licuadora la prende un ratico y está en una cocina que es amplia, pero si usted está en un sitio donde tiene una maquinaria, donde tiene un equipo de música, donde Sí. tiene una orquesta. Fíjate que inclusive ahorita que menciono orquestas, hay una gran amiga de nosotros que es internista aquí en la clínica, que ella es flautista, Ujú. y en la orquesta ella está por delante de los metales. Y desde que yo conozco a la doctora Durán Sí. hace muchos años, ella estaba preocupada de, bueno, tienes que desgraciadamente tocar usando unos taponcitos Sí. para que te aíslen un poco. Sí. Pero lo que es increíble es que usted vaya a un gimnasio, por ejemplo, para entrenar su cuerpo Así y es. haya una clase de aeróbicos o haya una clase De de spinning. spinning Sí. y sea tan intenso el sonido que usted está condicionando su cuerpo, pero está lesionando su audición. Claro. Eso No, puede incluso ser. ocurre en gimnasios que usted no está en la clase de spinning. Incluso en la clase de spinning está confinada en un sitio cerrado. Usted está afuera con unos audífonos intentando escuchar algo de música y se lo tiene que quitar porque es más fuerte el sonido que viene de la clase de spinning que lo que usted tiene en sus audífonos. Exactamente. Wow. Ahora, porque estamos hablando de la contaminación Sí. sónica, pero ¿cuántas veces no está usted, por ejemplo, en una avenida en la ciudad con algo de tráfico y puede escuchar perfectamente lo del carro que viene 3 o 4 carros más atrás? Ujú. Entonces, claro, eso no le va a producir una lesión importante en su audición, pero al señor que viene en el vehículo sí. De hecho, yo recibí un paciente hace relativamente poco que estaba estacionado en una cola y llegó aquí aturdido por el sonido que tenía el vehículo de al lado, porque además recordemos que la sensibilidad de cada individuo para sufrir
una lesión auditiva depende también de su genética y Claro. de su parte familiar. Claro, es personalísima. Exactamente. Doctora, hay forma, estamos conversando a esta hora con la doctora Elizabeth Garrido, hay forma de comparar generaciones, es decir, quienes tienen hoy 80 años comparados con los que tenemos 50 o con los que apenas llegan a 25, ¿qué encuentra? ¿Nos enfermamos más ahora? Es decir, los más jóvenes, ¿nos enfermábamos más antes? ¿Cuáles factores afectaban antes y cuáles afectan ahora? ¿Es posible comparar generaciones? Mire, no hay ningún trabajo reciente que yo sepa, es un Ujú, trabajo que se puede plantear para los muchachos, sobre todo que están haciendo posgrados, ujú. pero siempre ha existido, señor Román, lo que se llama la presbiacusia. Sí, Presbi en griego sí, quiere decir anciano, por sí. supuesto, ¿no? Hay cosas que han cambiado mucho con el tiempo. En las generaciones de Grecia antigua, acuérdese que no habían antibióticos, no había verdaderamente cirugía, no habían anestésicos, no había nada. La gente se moría, a uno le daba una apendicitis y se moría, a uno se le tenía una hernia atascada y se moría, le daba una neumonía y se moría, no es como ahora, pues que y los tumores malignos también han existido siempre, aunque ahora Ujú. son más frecuentes. Entonces, los ancianos en las generaciones de los griegos, las personas que lograban llegar a los 40 años, Mm, y evidentemente empezaban a ver mal y entonces empezaban a tener presbicia, ujú. y un poquito más adelante empezaban a oír mal y empezaban a tener presbiacusia. Entonces, toda la vida ha existido la presbiacusia, o sea, la audición no es igual cuando uno está joven que cuando uno tiene más años, porque las células que oyen se forman cuando uno se forma en el vientre materno. Ujú. Uno nace más o menos con unas 30.000 células para oír que van envejeciendo con uno, que se van cansando con uno. Por eso es que la audición de la gente mayor con frecuencia ya no es tan buena y tienen que colocarse amplificadores auditivos, aparatos para Sí, oír, que serían más o menos el equivalente a utilizar unos anteojos para poder leer las letras pequeñas, ¿verdad? claro, claro. Pero hay una diferencia importante. Cuando uno tiene presbicia y uno se coloca unos anteojos, uno corrige totalmente el defecto de refracción. Pero cuando uno no oye bien y uno se quiere colocar un aparato para oír, no necesariamente va a resolver el problema. Porque escuchar no es solamente oír los tonos, que para eso le podemos dar bastante intensidad al aparato que te vamos a poner para oír, sino que también hay que entender lo que te están diciendo. Y el problema es que cuando la célula que oye se lesiona, a veces por medicamentos, pero muchas veces por ruido, pierde la capacidad para entender las palabras. Y cuando tienes un bajo nivel de discriminación, o sea, un bajo nivel de porcentaje de captación de las palabras, los amplificadores auditivos no ayudan porque oyes mucho ruido, oyes muchas voces, pero sin capacidad para entender lo que te están Sí, diciendo. Y eso es lo que tratamos de explicarle a la gente. No pueden lesionarse la audición escuchando ni música ni nada a altos volúmenes porque te estás lesionando irreversiblemente las células que oyen y no necesariamente la tecnología, por lo menos la tecnología a diario, se va a poder ayudar. claro. Hay gente Sí, sí, sí. hay gente que cuando ya no se puede beneficiar de un amplificador, evidentemente, dependiendo de cuál sea la condición por la cual ha perdido su capacidad de discriminar, Ujú. pueden ser candidatos para un implante Sí, coclear. Pero cuando estamos hablando de un claro. implante coclear, ya estamos hablando de tecnología de avanzada, casi Ujú. lo que sería un oído biónico, que hay que comprar un dispositivo que es sumamente costoso, dependiendo de la marca puede costar entre 12.000 a Uf, $25.000, wow. y además de eso te tienen que intervenir quirúrgicamente Claro, para ponértelo, claro. y eso también por supuesto tiene un costo y tiene un riesgo. Ujú. Entonces se justifica si eventualmente una persona tiene un accidente de tránsito y a lo mejor
pierde la audición por los dos oídos y es una persona que tiene buenos recursos económicos, bueno, mira, vamos a pagar un implante coclear, Sí. pero para la gente de todos los días es Así mucho es. más fácil, señor, que se cuide Cuídese, de claro. la audición. Claro, yo tengo presbiacusia, doctora. Yo todos los años me hago el examen con la doctora Ana Calabrese, por ejemplo. Ajá. Gracias a Dios del año pasado. Excelente audiólogo, excelente audiólogo. Del año pasado gracias a Dios no hubo Cambio. Sí, no hubo mayor cambio, pero yo tengo claro el origen. Es que yo escuchaba la música de adolescente a muy alto volumen, luego estuve 4 años como manager de una banda de rock importante y estaba siempre rodeado de muchas cornetas, y bueno, son demasiados años en radio también con audífonos y expuesto permanentemente a altos volúmenes. Entonces, yo tengo clarísimo el origen ahora, toca cuidarse un poco más cuando ya estoy diagnosticado, eso es lo que toca. Claro, pero el que se expone a ruido y usa protección, Eso. minimiza el riesgo Claro. de tener un problema. Claro. Y lo minimiza tanto en intensidad como en el tiempo, porque le digo, el problema es acumulativo. Pero si uno siempre se cuida, Ujú. uno protege muchísimo la audición. Claro, hay otros factores, hay factores familiares, hay familias que tienen sordera familiar progresiva sí. y van a instalar la pérdida auditiva, pero por supuesto, hay factores con los que te puedes ayudar. Evidentemente, comer sano, comer vegetales, sobre todo, te va a ayudar mucho más a que si tienes una dieta a base de comida chatarra y de fast food, porque la comida chatarra produce muchos radicales libres y los dos sitios donde más producen radicales libres daño son la retina y el oído interno. Mire Y por usted. supuesto, en general, todas las células del cerebro se lesionan con los radicales libres. De manera que si uno come sano, si uno hace ejercicio, si uno tiene un buen ritmo de sueño, todas esas son cosas Claro. que le protegen la salud a la gente a la larga. Ay, qué buenas recomendaciones, doctora. Gracias por atendernos esta mañana. Muy gentil. Un gusto más bien la oportunidad que nos dan para comunicar estas inquietudes que tenemos. Muchísimas gracias. Un placer, un gusto de verdad. Elizabeth Garrido es médico otorrinolaringólogo, especialista en otología, en otoneurología, trabaja en la Clínica El Ávila, coordina el programa de evaluación en recién nacidos también, la doctora Elizabeth Garrido, siendo que fue ayer el día contra la contaminación acústica o auditiva o sonora, como quiera llamarla. Son las 8:32 minutos y esta ha sido una presentación de Grupo Leti. Ya les he hablado de Farmorat Forte, ¿cierto? Les he dicho que es el energizante natural que activa tu día, dándote la vitalidad que necesitas. He comentado que Farmorat Forte eleva la sensación de bienestar real para brindarte una mejor calidad de vida. También que es el fitofármaco con extracto estandarizado de Panax Ginseng, vitaminas, minerales y oligoelementos, y que una cápsula al día potencia tu energía. Entonces, ¿qué esperas? Es Farmorat Forte de Grupo Leti, y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Permítame colocar algo de buena música. John Jett con Crimson and Clover suenan éxitos. Una oportunidad para